Muy buenos días, mi nombre es Gilberto Castañeda Hernández, yo soy farmacólogo clínico trabajando en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Ciudad de México y pues es un gran gusto estar nuevamente con los amigos venezolanos, pues esta vez nos conectamos por videoconferencia, pero como saben, pues Venezuela es un país que conozco muy bien desde el siglo pasado. He tenido múltiples ocasiones de estar por ahí. Ya ando extrañando las arepas de carne mechada, las caraotas, la lechosa, todas estas cosas que ustedes tienen nombres diferentes a los nuestros, pero que nos unen tanto. Entonces es un verdadero placer estar aquí con ustedes y pues tener ocasión de platicar una vez más sobre la cuestión de biosimilares, sobre cómo estamos, cuál es la situación en nuestra región latinoamericana y pues ver cuáles son las cosas, cuáles son los retos a los cuales nos vamos a enfrentar en los próximos años. Bueno, la primera cuestión que tenemos nosotros que considerar es que toda esta historia de biosimilares en realidad es una cuestión que obedece a solamente factores económicos. Es decir, los biosimilares no vienen a mejorar la terapia que actualmente tenemos, pero sí esperamos que tengan un impacto muy fuerte en la cuestión costo-beneficio. Entonces, para entender toda esta cuestión de biosimilares, veamos esta diapositiva, que son datos del 2013, pero que son ya datos duros, ya datos verificados, provenientes del mundo de la economía. Vemos nosotros algunos de los anticuerpos monoclonales más exitosos, el rituximab, el etanercept, trastuzumab, bevacizumab, infliximab y adalimumab, con las compañías que los producen y sus nombres comerciales. Entonces, algo importante es ver las cifras de las ganancias por ventas que se tuvieron con estos productos. Veamos el caso del adalimumab, producido por AbbVie, cuya marca comercial es el Humira. En el 2013, su cifra de ventas fue de 10,659 millones de dólares. Es decir, un poquito más de lo que gana un reumatólogo actualmente en Venezuela, solamente un poquito, pero es realmente pues una cifra muy tentadora. Veamos el caso del rituximab, 8,583 millones de dólares, y todos ellos con cifras realmente muy altas. Entonces, como están caducando las patentes de estos productos, pues están apareciendo compañías nuevas, pero también grandes compañías que ya conocíamos muy bien desde hace años, que se están dedicando a la producción de biosimilares. Y lo que están procurando es tener entonces productos que sean altamente similares, porque no pueden ser idénticos, al innovador y así entrar en la competencia para poder vender sus productos y entonces llevarse, aunque sea una porción pequeña, de este enorme mercado, como nos lo indican las cifras de ganancia. Entonces, hay muchas compañías queriendo hacer biosimilares. ¿Cómo se hacen los biosimilares? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, en el caso de un anticuerpo monoclonal, que es lo que más nos preocupa en reumatología, es una molécula que sea altamente similar en estructura molecular al innovador. Idéntico no va a poder ser. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que se produce con células vivas. Entonces es algo similar al caso del vino o al caso de la cerveza. Cuando una compañía quiere copiar el producto de otra, pues obtiene algo muy similar, pero nunca va a ser idéntico. Entonces el gran reto es qué tan similar tiene que ser el producto nuevo. Por lo tanto, empezamos con caracterizaciones físico-químicas hasta que obtenemos algo muy similar. Después realizamos una caracterización biológica, por ejemplo, ensayos de unión al antígeno, ensayos de biología celular, de biología molecular, y vamos viendo los diferentes candidatos hasta que uno cumple satisfactoriamente con las pruebas biológicas. Después vamos a las pruebas preclínicas y si el candidato, la molécula candidata, pues nos funciona bien, pasamos ya a estudios de farmacocinética y farmacodinamia y, por último, a un ensayo clínico, que esa es la gran diferencia entre biosimilares y genéricos. Aquí necesitamos un ensayo clínico y no solamente una cuestión de bioequivalencia por concentraciones plasmáticas. Veamos entonces, como ejemplo, los datos que un biosimilar que ya ha sido aceptado en diferentes países, inclusive varios de la región latinoamericana, Estados Unidos por la FDA, en Europa la EMA, en Japón, en Australia, etcétera, pues este producto es un infliximab biosimilar
cuyo nombre clave es CTP13 y se conoce con las marcas comerciales Remsima e Inflectra. Entonces, lo primero que nos tienen que mostrar es este tipo de gráficas. Son gráficas de la estructura peptídica, de las cadenas de aminoácidos que forman las proteínas. Entonces, los anticuerpos monoclonales son proteínas y vamos a ver 3 lotes del biosimilar y 3 lotes del innovador. Los picos nos indican los aminoácidos presentes en los fragmentos de corte del anticuerpo monoclonal, fragmentos peptídicos que estamos secuenciando. Y si observamos, pues los picos son idénticos en el biosimilar y el innovador y en todos los lotes ensayados. Esta información tiene que estar disponible y tiene que estar pública, por eso le llamamos transparencia. Posteriormente, tenemos que tener información sobre la glicosilación. Sabemos que los anticuerpos monoclonales son glicoproteínas. Ya vimos que el CTP13 tiene una secuencia peptídica idéntica a la del innovador. Sin embargo, ¿qué sucede con el infliximab innovador y con este CTP13 o Remsima, como se le conoce comercialmente, en lo que se refiere a glicosilación? Los dos presentan las mismas cadenas de azúcares que aparecen aquí en el cuadro. Sin embargo, si vemos el tamaño de los picos, que nos indica cuántos azúcares están presentes en la molécula, vamos a ver diferencias entre el innovador, por ejemplo, en el caso de la cadena G1F, aquí podemos ver el pico más grande para el innovador que para el biosimilar. Y si vemos el caso de la G0F también, aquí en las cadenas que están menos abundantes como G2F, claramente también se ve la diferencia. Entonces tenemos que no son moléculas idénticas. Si no son idénticas, tenemos entonces que realizar más pruebas para poder demostrar la similitud o similaridad. Lo que queremos es demostrar que no hay diferencias significativas en términos de eficacia y seguridad, que no hay riesgo para los pacientes. Así que la siguiente prueba es una prueba de biología celular, el llamado ensayo Wegi. Las células Wegi son células de una línea celular que se mueren al contacto con el TNF-alfa, es decir, el TNF-alfa va a tener un efecto letal sobre estas células. El infliximab entonces debe de proteger de esta letalidad. Y en esta prueba se probaron varios lotes del infliximab innovador, el Remicade, y también varios lotes provenientes de varios momentos de producción del biosimilar. Y si consideramos el 100% aquí de la actividad como el estándar de infliximab, vemos que todos los lotes comerciales de innovador o de el biosimilar están dentro de un mismo rango. Por lo tanto, el biosimilar cumple con esas cuestiones de suficiente similitud para poder pasar a la siguiente prueba. La siguiente prueba es de farmacocinética, es algo que tenemos que ver. Y aquí tenemos los resultados ya en pacientes con espondilitis anquilosante, pacientes que recibieron tratamiento con 5 miligramos por kilo de infliximab, ya sea como el innovador en la curva violeta o como el biosimilar Remsima en la curva verde. La gráfica corresponde a la quinta administración. Entonces vemos aquí cómo se da la infusión, los niveles suben, se mantienen prácticamente estables durante la duración de la infusión, se interrumpe la infusión y los niveles bajan. Y las curvas que tenemos, tanto con el innovador como con el biosimilar, son sumamente parecidas. Se hace la prueba estadística de equivalencia y cumple. Por lo tanto, podemos decretar que sí es realmente un producto equivalente desde el punto de vista farmacocinético. Y posteriormente, algo muy importante es la prueba clínica, porque esto se va a utilizar en pacientes. Entonces, este CTP13 se comparó con el Remicade, con el innovador, en pacientes con artritis reumatoide que además estaban recibiendo metotrexato. La respuesta fue ACR20 y lo que se determinó fue el porcentaje de pacientes que lograban llegar a esta respuesta ACR20. Tenemos aquí en la publicación del Annals of Rheumatic Diseases, disponible públicamente para todos, los resultados por intención de tratar y por protocolo. Y vemos que las barras negras y grises, negras del biosimilar y grises del innovador, son muy parecidas en ambos casos. Por lo tanto, se declara equivalencia. Pero vean ustedes que el número de pacientes que
se ensayaron, es decir, que participaron en el estudio, es importante. En la población por intención de tratar, del orden de 300 pacientes en cada grupo y por protocolo del orden de 250. Esto nos da una certidumbre estadística. Estos datos están disponibles, entonces podemos nosotros decir con confianza que el CTP-13 o Remsima o Inflectra, como se le conoce en otros países, es un medicamento realmente biosimilar al Remicade, al innovador. Y por último, algo muy importante que aparece en la misma publicación, los datos de seguridad. El biosimilar tiene que ser equivalente en términos de eficacia, pero también en términos de seguridad. Entonces, aquí tenemos los eventos adversos o las reacciones adversas reportadas en el estudio y podemos ver la columna de el biosimilar y del innovador, que los valores tanto en número de pacientes que experimentaron una reacción adversa o en porcentaje entre paréntesis son muy parecidos. Nuevamente, tenemos una equivalencia. Entonces, ya tenemos estos datos de calidad, no clínicos, clínicos, y por último, necesitamos un plan de farmacovigilancia. ¿Por qué? Porque estos son compuestos nuevos, no los conocemos bien. Las guías de la Organización Mundial de la Salud nos imponen que además de calidad, evaluación no clínica y clínica, necesitamos farmacovigilancia. Y esta farmacovigilancia tiene que llevarse con transparencia. Los resultados tienen que estar disponibles, los podemos consultar en el momento en que queramos. No se debe de ocultar esta información, no hay ninguna razón. Ahora, ya tenemos varios biosimilares, no solamente el CTP-13, este fue el que utilicé como ejemplo porque ha sido autorizado en varios países de América Latina, incluyendo a Venezuela. Pero FDA y EMA ya han autorizado toda una serie de biosimilares, la mayoría de ellos se utiliza en el campo de la reumatología. Entonces, esto es importante, ya tenemos biosimilares reales que han sido lo suficientemente estudiados. ¿Y cuál es el tipo de información que sometieron estos productos para ser autorizados? Pues información del tipo que les acabo de mostrar. Entonces es muy importante que esta información esté disponible. En el caso de estos productos, que son biosimilares de infliximab, de etanercept, de adalimumab y de rituximab, estos datos están disponibles en los sitios web, en los sitios internet de la EMA y de la FDA, además de estar disponibles en publicaciones científicas. Esto es a lo que me refiero por transparencia. No hay nada que ocultar. Lo que sí es confidencial es el proceso de manufactura, pero los resultados de las pruebas tienen que estar ahí para que nosotros estemos seguros de que nuestros pacientes están recibiendo un producto de calidad, eficacia y seguridad adecuadas. Desgraciadamente, en América Latina y en Asia, en los países que ahora se llaman emergentes, antes se les calificaba como subdesarrollados, etcétera, bueno, pues tenemos intentos de copia o biológicos no comparables, es decir, productos que no han sido caracterizados conforme las reglas del juego para los biosimilares que les acabo de mencionar. Estos tienen información fragmentaria y sobre todo la información clínica no está completa. Tenemos entonces rituximab, procedente de la India, de laboratorios Dr. Reddy, presente en algunos países, de Argentina, uno que acaba de entrar hace 2 años apenas en Argentina y Paraguay, están intentando meterlo en otros países de la región. Tuvimos un rituximab en México, y etanercept hay un producto chino, que está presente en China y en Colombia, un producto hindú presente en la India, un producto mexicano presente en México y un producto iraní que está presente en Irán. ¿Cuál es el problema de estos productos? Ven ustedes el caso del rituximab mexicano, el que se comercializaba con el nombre Kikusobam. Apareció en el 2011 un protocolo clínico anunciado en el sitio clinicaltrials.gov, que como sabemos es el sitio donde se tienen que anunciar los estudios clínicos serios. Entonces, esto estuvo ahí desde el 2011 y sin embargo, yo revisé esto en junio de este año y el resultado es de que no había ninguna información nueva. Lo que nos dice el sitio es de que el estado de reclutamiento del estudio se desconoce y la fecha en que este estudio tenía que haberse completado ya ha pasado en más de 2 años y no se ha verificado el estudio. Es decir, nunca se reportaron los resultados de este estudio. ¿Qué pasó?
quién sabe. Pero en México empezamos a detectar reacciones anafilácticas por el uso de rituximab. Hubo un comunicado de farmacovigilancia sobre este tipo de reacciones y nos dice que había 2 productos en México en esas fechas, en el 2012, y que al análisis de los casos se encontró que las reacciones adversas observadas se manifestaron después del cambio de la terapia del uno por el otro. Es decir, al momento que entra la copia, porque no es un biosimilar real, porque no tiene los estudios completos, aparecen las reacciones adversas serias, incluso de grado 4. El resultado es que entonces este producto llamado Icusubam se tuvo que retirar del mercado mexicano en el 2014. La COFEPRIS, nuestra autoridad sanitaria, tuvo que retirar el producto y cancelarle el registro, lo cual pues fue realmente una situación muy complicada. Ahora, recientemente apareció otro rituximab, el RTX M83, ¿sí?, producido por una compañía que se llama Elea, que es una subsidiaria argentina de otra española que se llama Max Science. Bueno, aquí vemos un abstract presentado en el Journal of Clinical Oncology en una reunión de la American Society of Clinical Oncology, donde las gentes de esta compañía nos dice que su producto es un rituximab, pero que realmente es un similar, como podemos ver aquí en amarillo. Nos dice que es similar al innovador, no idéntico. Por lo tanto, se necesitan más pruebas. Y no son moléculas idénticas. ¿Serán realmente lo suficientemente similares? Bueno, tenemos un caso parecido al Icusubam mexicano. Aparece un estudio clínico, un protocolo en el sitio clinicaltrials.gov en linfoma, que nos dice que está activo, todavía se está reclutando. Sin embargo, cuando lo revisamos en junio de este año, el sitio nos dice que ya pasó en más de 2 años la fecha en la que este estudio tenía que haberse completado. Entonces, ¿dónde están los datos de este estudio? ¿Fueron buenos? ¿Fueron malos? No sabemos. Esto es algo que realmente nos tenemos que preguntar de manera muy seria. Y este producto ya fue autorizado en Argentina y se está usando, aunque la Sociedad Argentina de Reumatología no lo quiere usar, publicó un comunicado para que sus agremiados no lo utilicen, porque representa un riesgo parecido al de Icusubam. No sabemos realmente cuál es su eficacia real y cuál es su seguridad. Entonces, esto es algo que hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado también con las copias, porque algunas de ellas vienen de la India. Y en esta diapositiva les estoy mostrando información muy reciente que viene de la inspección que realizó la EMA en la India a la compañía Biocon. En este caso le correspondió a la Agencia Nacional de Francia para Medicinas y Productos de la Salud, la agencia de seguridad en esto, ver esta planta de Biocon en la India. Y lo que ellos vieron es de que esta planta no cumple con las buenas prácticas de manufactura. Entonces, estos productos no se pueden vender en Europa. Tenemos que tener mucho cuidado que no vayan a aparecer en América Latina, porque por supuesto, pues van a ser relativamente baratos y nos van a representar un problema fuerte. Entonces, pues con todo esto, ¿qué es lo que podemos concluir? ¿En qué momento estamos en América Latina? Bueno, que los medicamentos producidos por biotecnología son diferentes a los medicamentos convencionales. Y por lo tanto, los biosimilares no son genéricos, no son idénticos al innovador, tienen pequeñas diferencias, pero estas pueden tener consecuencias clínicas. Los biosimilares, sin embargo, son bienvenidos, porque ya están ahí, ya están siendo autorizados. Y la gran cosa es de que reducen el costo e incrementan el acceso. Pero un biosimilar real tiene que tener evidencia de equivalencia en calidad, eficacia y seguridad con el innovador. Debe tener evidencia de seguridad para poderlo intercambiar y ser considerado intercambiable con respecto al innovador. Eso es de lo que se trata, que podamos cambiar uno por el otro y podamos ahorrar dinero. Pero si no contamos con esta evidencia completa de acuerdo a las guías de la OMS y sobre todo los datos de eficacia y seguridad clínica, no podemos considerar un producto bioterapéutico no innovador como biosimilar, aunque tenga registro sanitario en algunos países. Es en realidad un biológico no comparable.
Y usar estos productos que no cuentan con toda la evidencia de biosimilitud e intercambiabilidad representa un riesgo para los pacientes. Ya lo vivimos en México, ya causamos reacciones adversas graves. Esto no debe volver a suceder. Y sobre todo, dado que ya están disponibles verdaderos biosimilares, que ya están ahí, no existe ninguna justificación para usar biológicos no comparables. Bienvenidos los biosimilares, pero fuera los biológicos no comparables o copias que no tienen la información completa. Bueno, pues me ha dado muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes, con los amigos venezolanos, con la reumatología venezolana, y pues les deseo muchísimo éxito en este congreso, les deseo muchísimo éxito en sus actividades futuras y que en los años por venir pues tengamos un futuro muy promisorio, mucho mejor del presente que tenemos actualmente. Muchísimas gracias y hasta luego.